elevas de gloria en gloria. Dichoso es tu siervo, Señor, dichoso es tu siervo. Bendito seas por los siglos de los siglos. Nos encomendamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. ¿Estamos alegres, hermanos? ¿Y estamos listos? Hermanos, creo que Dios quiere hoy renovar un pedacito de nuestra mente, pero creo que ese pedacito de nuestra mente puede traer gran bendición. Y la ilustración que me lo deja ver es que Pablo estuvo solo 2 semanas en algunas iglesias, pero les explicó de tal manera la gracia que esas 2 semanas hicieron que una iglesia creciera, se multiplicara y llenara. Amén. Llenara todo el mundo. Esa es la gloria de una iglesia que está cimentada en la gracia, ¿verdad? Y entonces, perdonen, ¿verdad? Pero yo no nací en una iglesia cimentada en la gracia. Yo les he compartido que mi cuna es la ley, ¿verdad? Es una iglesia que enseña la obediencia, enseña la palabra, y para mí fue una bendición, porque vamos a ver que la ley es buena, el mandamiento es santo, justo y puro, es algo maravilloso que te eduquen así. Sin embargo, hay algo mejor, y es la gracia. Entonces, yo he podido ver que en el transcurso de los años, nuestra revelación de la gracia está siendo cada vez más profunda. Pero los hijos que ya nacen en la gracia, dichosos y gloriosos. Y eso estamos viendo con mi esposo. Los partos que el Señor está procurando de la iglesia ahora son de mayor bendición y gloria que los que se procuraban antes. Y eso nos llena de mucho gozo. Si algo debe de hacer que un joven y una joven se mantengan sanos y sean fuertes y quiten todas las cosas malas del cuerpo, se desintoxiquen, es que van a dar a luz un bebé más sano, más dichoso. Amén. Entonces, eso también para los padres espirituales es un gozo, el poder dar a luz hijos del Señor, claro, ¿verdad? Pero la iglesia es la que da a luz. Entonces, los hijos de una iglesia esclava son esclavos. Los hijos de una iglesia libre son libres. Y lo que hace la diferencia entre la esclavitud y la libertad es la gracia, el pacto en el que estamos. Amén. Yo les he compartido que hace unos 2, 3 años yo fui a Guatemala a cuidar a mi esposo cuando él estaba dando el curso Gálatas. Y para mí, yo le digo a él, ahí entendí la gracia. Entonces de vez en cuando yo le pido, cielo, por favor, explícale la gracia a fulano, porque yo creo que no la entiende, ¿verdad? Y entonces creo que eso va a ser bien importante. Gracias. Que entendamos bien la gracia. Y ese es mi propósito hoy, tocar 2 aspectos de la gracia que te pueden bendecir, han bendecido mucho mi vida, y entre más lo entiendo, más me bendicen. Pero es difícil de entender, así decía el apóstol Pedro. Si a Pedro le costó, hermanos, que caminó con Jesús, ¿cuánto más a nosotros, verdad? Dice que Pablo hablaba cosas difíciles de entender. Pablo, para poder entenderse, tuvo que ir al cielo, hermanos. O sea, lo llevaron, le visitaron, le hicieron. Claro, él lo tenía, él es el maestro de la gracia. Pero él podía llegar y cimentar de tal manera el evangelio que la gente quedara creciendo 2 semanas después de su partida. Y después les escribía, me gozo en lo que han logrado. La gracia, el poder de Dios, el amor está fluyendo a través de ustedes y ahora todo el mundo los conoce. Y son mi orgullo. ¡Wow! ¿Qué cosa? ¿Verdad? Entonces yo quisiera que el Señor nos dijera algo así. Así que oremos que el Señor nos abra los ojos y nos permita comprender. Y le he titulado Las obras de gracia. Las obras de gracia. Estas obras no me refiero a obras nuestras, me refiero a las obras de Dios. Las obras de Dios. O sea, Dios obra ciertas cosas por gracia. Dios hace cosas por gracia, porque a Él le gusta, ¿verdad? Y estas obras de gracia no se obtienen por obediencia. Eso es lo que voy a estar tratando de razonar esta mañana.
no se obtienen por obediencia. ¿Cuáles son las obras de gracia? La justificación. ¿Se acuerdan? Al pastor le encanta de enseñarnos de la justificación, santificación, propiciación. ¿Eso? Esas son las obras de gracia, son cosas que Dios hace por nosotros. Entonces, la justificación es que ya no somos pecadores, somos justos. La santificación es que somos separados del mundo para Dios, separados debajo de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. La santificación. El crecimiento espiritual es otra obra de gracia. El crecimiento espiritual. Y la madurez en Cristo es otra obra de gracia. Aún la liberación es una obra de gracia. Si estamos ya de acuerdo en lo que voy a referirme como las obras de la gracia. Obras de gracia, no de la gracia. Obras de gracia, ¿verdad? Son cosas que vienen por el poder de Dios. Él lo hace. Son cosas debido a su deseo. O sea, Él quiere, pues. Él quiere y ya lo hace. ¿Verdad? Y si está de acuerdo a su plan. Porque Él todo lo hace de acuerdo y conforme a su plan. Entonces las obras de gracia son cosas que Dios hace por su poder, que nadie se las puede ganar, que son porque Él quiere hacerlas y están de acuerdo a su plan que Él hizo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder recibir con éxito las obras de gracia? ¿Quién quiere santificación? ¿Quién quiere justificación? ¿Quién quiere crecimiento espiritual? Todos, ¿verdad? Los veo algo quietecitos, hermano. ¿Está haciendo calor? Yo ya ni hallo cómo poner esta cosa también, ¿verdad? Pero les pido en el nombre de Jesús, que no en su rostro, sino en su espíritu, le hagan así, por favor. Y quiero ver esos ojos atentos, porque si no, el diablo nos duerme. Y creo que este es un tema que le encanta dormirlo a uno, ¿verdad? Porque de él depende tu crecimiento espiritual, tu justificación, tu santificación y todo. Entonces quisiera tratar cómo recibir las obras de gracia por dos formas, la humildad y la comunión. Humildad y comunión. Ay, hermano, eso ya lo saben. Sí, lo sabemos, todos lo sabemos, ¿sí? Pero no lo entendemos. Entonces lo vamos a volver a platicar para ver si Dios nos da un poquito más de razonamiento. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es una de los requisitos, una de las claves para recibir gracia, para recibir esas obras de Dios. Para crecer espiritualmente necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y quiero contarles un ejemplo. Para ir entendiendo lo que, fíjense bien, si hacemos la diferencia entre lo que nos procuran nuestras buenas obras y lo que nos procura la gracia, ya la hicimos. Entonces, imagínense que hay un niño que no quiere hacer sus tareas y el cuarto lo tiene todo desordenado. Entonces la mamá le dice, hijo, yo tengo que ir a hacer algo, voy a ir al súper a comprar. Si tú haces todas tus tareas y arreglas tu cuarto, te voy a hacer un pastel al venir. Yo voy a ir a comprar todo y yo te voy a hacer un pastel. Entonces se va al súper y compra todo y cuando llega el niño ha terminado sus tareas y ha ordenado su cuarto. Qué galán que fuera tan rápido, ¿eh? En lo que uno va al súper. Pero bueno, entonces eran pocas sus responsabilidades. Pero entonces cuando llega la mamá, el niño está contento y le dice, mami, terminé. Muy bien, mi amor, te voy a hacer tu pastel. Le hace su pastel y el niño es feliz. Pero a la siguiente semana, entonces el niño dice, va corriendo, ya es viernes, es el día que su mamá va al mercado, entonces dice, voy a hacer mis tareas y voy a arreglar mi cuarto para que mi mamá me haga un pastel. Se va su mamá al súper y regresa y entonces el niño está contento y le dice, mami, ya hice mis tareas y ya arreglé mi cuarto. Te felicito, hijo, qué lindo. Y le dice, ¿me vas a hacer el pastel? No, mi amor, yo no compré nada para hacer pastel. Pero ¿cómo es eso? Si yo ya trabajé. ¿Verdad? Mi amor, esa es su responsabilidad. No, pero tú me tienes que dar el pastel. Pongámosle un adjetivo a ese niño. ¿Cómo está? Berrinchudo. Pensemos. Espérate que el niño vas a ser tú, así que ponele un buen nombre. Ajá, un buen adjetivo.
Legaliza, engañado. Yo ese le puse, engañado. La criatura solo está engañado. A él le dijo la mamá que le iba a dar un pastel y él creyó que siempre y que es derecho de él. Entonces va a una tienda y dice, mire señora, yo ya hice mis tareas y ya arreglé mi cuarto, deme ese pastel que está ahí en la vitrina. Pobre chico, engañado, ¿verdad? Claro, poco le va a durar el engaño, ¿verdad? Lo van a mandar y ya va a entender que no era así la cosa. Lo triste es que nosotros no terminamos de entender. Estamos engañados. Voy a poner otro ejemplo. Hay un millonario que quiere hacer un cuadro bien especial. Él lo quiere hacer. Tiene ganas de hacer un cuadro bonito. Tiene ganas de hacer una creatividad. Entonces, él quiere hacer un cuadro con una creatividad y dice, ay, sí, gracias hermano, Dios le bendiga. Y entonces dice, ve un vagabundo por ahí y le dice, hay una piedrita blanquita así. Entonces le dice, vení, ¿quieres ganar pisto? A ver, depende, le dice. Conseguime 100 piedritas de estas y te voy a dar $100. Blanquitas, así, igualita de este tamaño la quiero. Así. El vagabundo va a una pedrera y rápido agarra las 100 piedras, las trae y entonces él le da los $100, ¿verdad? Entonces el vagabundo dice, vaya qué buenísimo está esto, buen negocio, hoy voy a traer 2,000 y me va a tener que dar $1,000. No, voy a traer 20,000 y me va a tener que dar, ya no sé cómo es el cálculo, pero era un montón, ¿verdad? Sí, voy a traer 20,000 y entonces me va a dar $1,000. Sí, así es la cosa. Entonces va a agarrar las piedras, ¿verdad? Y llega y le dice, vaya, mire, ya le traigo otras piedras. Hoy le traje, ¿cuántas? 20,000. Entonces viene el señor y le dice, no, ¿verdad? De hecho ni lo mira, sino el criado le llega a decir, mire, ahí viene el vagabundo y dice que le trae 20,000 piedras. Un gran saco que trae, le dice. Y le ha costado traerlas, pero y le dice, no, dile que ya no necesito piedras. No me sirven esas piedras. Y no lo dejan ni verlo. Ay, eso arde, hermanos. Eso arde. Pongámosle adjetivos. Además de engañado, ¿verdad? Insensato. Ok, espérate, no, eso no. No, porque el otro no le dijo nada, ¿verdad? O sea, no. Él no merecía, ¿verdad? Pero, no, hombre, porque él se ofendió solito. Ok, vaya, pues. Vaya, autodefraudado, vaya, y autoofendido, vaya, pongámoslo. Ignorante, hasta que me digan la que yo quiero, no vamos a parar. No, todas esas ingenuo, iluso, y guárdenlas, hermanas. Iluso, sí, ¿cómo se le ocurre pensar que por ese trabajo le va? Según él, 2,000 piedras valen $100. ¿En qué cabeza cabe? Que por piedras te van a dar $. ¿Por qué le dio los $? Porque quería. Y vio al otro, le dio compasión y le dijo que le iba a dar $100. Le quería regalar, ¿sí o no? Porque él tenía un plan de hacer un cuadro. Pero eso no valen las piedras. ¿Qué otra le ponemos? Falta una buena. Está difícil, pero. Y entonces él se va bien bravo, renegando y maldiciendo. Amargado, dice. Confundido. No se la puedo decir. No parece. ¿Sabe qué es? Soberbio. Y mire por qué, la definición de soberbio. La palabra soberbia proviene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Ese lo sabíamos, ¿verdad? Soberbio, cree que él es grande, pero eso se parece a orgullo, pero soberbio es diferente. Sobrevaloración del yo respecto de otros, ¿verdad?
es un sentimiento de superioridad, o sea, más de lo que eres, que lleva a presumir las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Él creyó que era una buena idea ir a traer 20,000 piedras y que le dieran dinero. Y estaba exigiendo el dinero. Sí, se para ahí el pobre mayordomo, ¿verdad? Le tuvo que aguantar todas sus malcriadezas porque estaba enojado, porque le habían puesto. Entonces, presumió, ¿verdad?, de que su idea era correcta. Y la soberbia presume que algo es así cuando no es verdad. ¿Sí? Presumir que algo es de una manera y no es soberbia. Los que dicen, dice la Biblia, mañana iremos a tal lugar. No, hombre, deberían de decir, si Dios me lo permite, iría a tal lugar. Es soberbia presumir que yo voy a hacer algo. Fue soberbia de él presumir que si iba a traer las 20,000 piedras, y es que todo lo que me costó, usted no se da cuenta de lo que me costó venir con el saco. Él presumió que le iban a pagar. Y muchos de nosotros estamos así, presumiendo, porque hemos sido engañados y somos soberbios, ¿verdad? La soberbia de tu corazón te ha engañado, ahí se juntan las dos. ¿Quisieran una ayuda para ser libres de la soberbia? ¿Verdad? Yo creo que lo necesitamos, hermanos. Necesitamos. Entonces, en este ejemplo podemos entender la diferencia entre nuestras obras, que es recoger las piedras, y la gracia de Dios, que es el favor inmerecido. Porque aunque el rico le dijo al hombre o la madre le dijo al niño que iba a darle algo por su obediencia, eso no quiere decir que la obediencia valía lo que le estaban dando, ¿sí? Y mire, hermano, repitamos. Nuestra obediencia no merece las obras de gracia. Nunca, jamás, jamás. Y lo voy a seguir demostrando esta mañana. Y tenemos bien metido en la cabeza, ve, pero es que yo ya hice. Y se nos confunde porque viene Dios y le dice a Moisés, ¿por qué te estás ahí llorando? Levanta tu vara. Y levanta la vara y abre el mar. Pero él tenía que levantar la vara. Y ahí ven cómo ¿será que por pegarle al agua con una vara se abre? Pero ni la piscina se abre, ¿verdad, Lemuel? Una vez estábamos ahí y viene Lemuel con un palo jugando feliz, estaba chiquito. Y entonces le pega al agua de la piscina, va. Recuérdense que ellos crecieron con las historias bíblicas, ¿verdad? Y todo. Y le pega con la vara y se va vestido al agua. No podía nadar todavía, lo sacamos y todo. Yo no sé si me imaginé toda la historia o yo la vi. Yo creo que la vi, pero porque yo me acuerdo que llegué y le pregunté. O le pregunté después, ya ni me acuerdo. Pero bueno, ese es lujo de la edad, ¿verdad? Uno puede desechar algunos pensamientos, recuerdos. Ese puede dar ese lujo. Como a los niños les encanta recordarle a uno cómo fueron las cosas. Entonces, ¿qué te pasó? No sé si 2, 3 días después que me contaron o esa vez. Y le digo, ¿te creíste Moisés? Le digo. Quería partir las aguas. Con todo, ¿verdad? Al agua. ¿Y por qué es que le estaba diciendo eso? Nuestras obras no merecen las obras de gracia, pero nos confundimos cuando vemos que una obediencia produce una obra de gracia según nosotros. ¿El niño tenía razón de confundirse? Sí, porque la mamá le dijo, si haces esto y esto, te voy a dar un pastel. Y él asumió que siempre que hiciera esas cosas eran dignas de un pastel. Y cuando Dios te dice, haz esto y esto y esto en la palabra de Dios, uno dice, bueno, es que si soy obediente, si siempre hago lo que me manda la ley, si no peco, entonces yo voy a ser como Jesús. Presuntuoso, soberbio, engañado, ¿qué más me dijeron? Ingenuo, iluso.
¿Me entienden? Ahora, las iglesias que Pablo engendraban no tenían ese engaño, esa ilusión. Sin embargo, cuando los Gálatas, cuando vinieron a mezclarse, a darles malas ideas a los Gálatas, ¿verdad? A doctrinas de error, ellos casi caen y ya lo vamos a leer. Ahí empezó el engaño, hermanos, a mezclar el pacto antiguo con el nuevo pacto y se nos hizo un relajo en la cabeza que apenas estamos saliendo. Pero sí separamos ya, ¿verdad? ¿Verdad que ninguna obra merece las obras de gracia? ¿Sí? Vale, ok. Entonces, miren este verso, Isaías 64:6, para que no se duerma Rebeca. Nuestras justicias no nos hacen merecer las obras de gracia. Mire lo que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras, ¿qué? ¿Qué es una justicia? Es una obediencia cabalita a algo que Dios ha mandado. No mentirás, no miento jamás. Todas nuestras justicias, ¿cómo? Trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿verdad? Si uno cree que la obediencia le hace merecer las obras de gracia, le hará exigente y soberbio, por lo cual será resistido y no va a tener la obra de la gracia. Y a eso es lo que Pablo se refiere a los Gálatas. Es muy dañino no comprender la diferencia entre las dispensaciones de la ley y la gracia. Porque Pablo les dijo a los Gálatas, Gálatas 5:4, miren qué poderoso esto, miren qué serio es esto. Ellos solo estaban creyendo que debían de obedecer, hermanos. Lo único que ellos estaban creyendo era que debían de obedecer la ley de Dios para seguir siendo, para ser unos grandes cristianos. Y Pablo les va a convencer de que no es así, no es obedecer los mandamientos de Dios. Y oigan el mensaje del pastor allá cuando dio Gálatas en Guatemala, sin duda abre los ojos. Y debes de procurarte seguir y seguir ahondando en esta revelación para que completamente seas liberado y crezcas y recibas todas estas obras de gracia tremendamente precioso. Dice, ¿de Cristo os qué? No, el 6. Gálatas, 5:4. El mío dice, el siguiente ha de ser. No, es el mismo. Ok, se los leo aquí. De Cristo os desligasteis. ¿Estaban ligados? Sí, ¿cómo te vas a desligar si no? Carlitos, amarra. ¿Cómo es? Se te desligaron los zapatos. No, nunca me los amarré. ¿Sí? Desligar es porque estaba ligado. Ellos fueron ligados a Cristo. ¿Cuándo? Cuando Pablo los engendró por Cristo, ¿verdad? Pero se desligaron oyendo otras doctrinas. Los que por la ley os justificáis y final de la gracia habéis caído. Si caemos de la gracia ya no vamos a poder recibir las obras de gracia. Esas son las obras de gracia. El nuevo pacto, el pacto era que Dios iba a hacer unas obras de gracia que no las merecíamos. ¿Ya? Pero ya vamos a ir entendiendo. No estés preguntándote otras cosas. Trata de comprender lo que estamos viendo. En otras palabras podríamos decir de este verso: caes de la gracia o no recibirás las obras de la gracia si crees que tus obras te van a dar crecimiento espiritual. Si tú crees que la obediencia, como ese niño o como ese vagabundo, te va a dar el crecimiento espiritual, la santificación, también si crees que ese hermano es bien santo, es que bien obediente, ¿verdad? Siempre hace lo que le dice. O sea, es bien obediente a la palabra de Dios. Lee mucho la Biblia. Pero es que él es pastor. Por ser pastor, es santo. Madre, qué lindo. Hermano, ya le firmo a todos una carátula de pastor, una tarjeta de pastor para que todos seamos. No es ser pastor, hermano, no es hacer algo que se nos ocurra, ¿verdad? No son reglas y cosas. Que alguien es santo porque fue obediente, que las obras te hagan santo, ¿verdad? Que tu obediencia a los mandamientos de Dios y agarres la Biblia y quieras hacer todo, que eso te hace justo, que has dado más de lo que has
O sea, has hecho mejores obras, muchas más obras de las que has pecado. No, sí he hecho un montón de cosas buenas, ¿verdad? Que pensar también, otra altivez, que uno es maduro porque obedeció muchas cosas. O sea, uno vino y obedeció algo y entonces Dios lo transformó. Y entonces uno dice, ¿viste? Hace esto, quítate de aquí esto, no hagas lo otro. Y entonces Dios te va a transformar. ¿Qué le está predicando? Obras. Le está predicando obras. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Imagina tus respuestas ante una pregunta como, Ismael, ¿por qué no has dejado de hacer esto y esto y esto? Hasta miedo le dio al mismo. A ver, ¿qué le respondería? Malo, es que no he obedecido. Ay, perdón, hermana, es que se me olvidó, por eso es que sigo siendo así. Es que no he hecho X, Y, Z, lo que el pastor dice. No he hecho lo que el libro dice. No he podido ser ordenado. Ya lo sé, pero no lo he hecho. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Porque Dios no me ha transformado. ¿Por qué sos tan indisciplinado? Porque Dios no me ha transformado. Por eso es que eres. No estoy, y ya van a ver, no estoy diciendo que así te vas a quedar y de ahora en adelante, yo soy así porque Dios me ha hecho así. No, ustedes saben que ese no es mi mensaje. Entonces, pero la verdad es que yo no he cambiado porque no he sido transformado por Dios. Y voy a seguir siendo así si Dios no me transforma. Porque la transformación y el crecimiento espiritual, el carácter de Cristo es una obra de gracia. Mucha gente se equivoca porque viene Dios y dice, yo quiero que este sea diligente porque quiero que tenga mucho pisto para darle de comer a mis hijos. Así dice la Biblia. Dios le ha dado el trabajo de amontonar a los ricos para dar de comer al que agrada a Jehová, ¿sí o no? Así que yo lo quiero hacer diligente para que este tenga mucho dinero, como Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Era un árbol grande que daba mucho, a muchas aves del cielo anidaban ahí y le daba comida a todos. Dios es quien da la gracia. Ahora, ¿se la dio a Nabucodonosor por la fuerza de su brazo? ¿Cómo sabemos que no? ¿No será que el Nabucodonosor era un niño tan diligente, tan esforzado, tan inteligente, que Dios le dio? ¿Será? ¿Cómo sabemos? Porque de repente dijo Dios, ay, ¿vos crees que es tu gran diligencia la que te ha dado todo esto? No, hombre. Vaca. Y se convirtió en bestia y comía hierba. Yo por eso digo vaca, buey, va. Y comía hierba. ¿Era la diligencia y la habilidad de Nabucodonosor? Él dijo, no es esta la gran Babilonia que yo formé con la fuerza. Así le hizo Sandra una vez. 2 años me tomó rebajar y llegué, cabal. Ya casi llegó a ese peso que había alcanzado. Y fueron 2 años, ¿verdad? Dios me dio la gracia. Yo sabía, qué alegre, todo lo que sea. Pero de repente ya había rebajado. Es que Ali me dijo, mami, todos mis amigos, las mamás son bien delgadas. Entonces me puse a rebajar. Así que 2 años. Luego yo estaba tan feliz y de repente había una hermanita bien gordita, bien gordita. Y yo dije, qué barbaridad. ¿Por qué no rebaja? Si tan fácil que es rebajar. No es esta la rebajada que yo di con la fuerza de mi brazo. Llegué a 180 después de 128. Yo sé lo que es caer de la gracia. Y me ha tomado como 20 años para aprender la lección y hacer conciencia en mí. Pues si yo nací en un contexto así, de que tus obras, o sea, tú tienes que obedecer, sos inteligente si obedeces. Y es cierto, con solo que obedece a la Biblia, eres lo más inteligente que hay. Pero ya vamos a ver cómo es que se juntan las dos cosas, ¿verdad? Entonces, humildad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es esa humildad, es
Es la humildad lo que nos permite recibir esas obras de gracia, porque Dios da gracia a los humildes. ¿Cómo es esto? Mira, si tú crees que lo que tú haces te prodiga las obras de gracia, eres soberbio, engañado, iluso, etcétera. ¿Qué se tiene que hacer con un soberbio para enseñarle la verdad? ¿Cómo se llama el proceso de enseñarle a un soberbio a entender la verdad? ¿Cómo se llama? Humillación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que llegar a ser humilde. No, o sea, es soberbio, queremos que sea humilde, y al proceso del soberbio enseñarle humildad se llama humillación, ¿verdad? Entonces Dios tiene que humillar al soberbio. No respondas al necio conforme a su necedad. No sea que se crea sabio en su propia opinión y crea que todo le sale bien, porque Él es un necio nada más. Pero porque Él se cree que eso le da... No. Así que Dios viene y quebranta la soberbia de los soberbios. Los humilla. ¿Por qué? ¿Porque le da cólera? No. Dios los humilla porque Él es bueno y Él es sabio. Amén. Dios es sabio, Él es justo, y entonces dice, Él da mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí se entiende entonces por qué Dios tiene que humillar? Porque alguien es soberbio cuando cree que le están dando las cosas como por sus obras, como Nabucodonosor, cuando no era así, eran por gracia. Dios dijo, yo a este le voy a dar para que este. Sí se entiende eso, ¿verdad? Entonces es importante mejor aprender a ser humildes, y ya vamos a ver al final un poquito de eso. Pero primero vamos a ver lo que es comunión. Como unos consejitos de cómo practicar humildad, porque necesitamos ser humildes para recibir las obras de gracia, que tanto nos encantan, ¿verdad? Nos encanta estar justificados y estar delante del trono y no deberle nada a Dios, es ser santos como Él es santo, porque los santos tienen grandes bendiciones, y crecer espiritualmente, porque la herencia no se va a recibir allá, se recibe aquí. Cada vez que tú eres más como Jesús, tú eres más lleno de gozo, eres ungido de bendición, ¿verdad? Tienes poder espiritual, tus oraciones son contestadas, eres amigo de Dios, ¿verdad? O sea, queremos crecer espiritualmente. Entonces, vamos a la comunión. Dije que dos cosas se necesitaban, humildad y comunión. Ya vimos humildad, porque si tú crees que tus obras te dan las cosas, eres un soberbio, ¿verdad? De la gracia habéis caído. Y vamos a ver la comunión. Dios nos enseña que esas obras de gracia vienen sobre aquellos que andan en comunión con Él, que le adoran. Dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria, como en un espejo, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios, ¿sí? Entonces, quisiera enfocar en esta palabra comunión, y quiero definirla así. No es estar con alguien, ¿sí? Porque tú puedes estar a la par de un palo, pero no tienes comunión con el palo, ¿verdad? No tienes comunión con el palo, hermano, ¿sí? Puedes vivir con un pescado, darle de comer toda la vida, y no tienes comunión con el pescado, ¿verdad? Así que vamos a definir un poquito mejor. Somos llamados a la comunión con Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Y a la comunión del Espíritu Santo. Amén. El llamamiento de la gracia es a comunión. Y comunión nosotros lo entendemos mejor como una amistad, una relación profunda, una buena amistad. Eso es una comunión. Por eso es que no puedes tener comunión con un palo, porque el palo no puede ser tu amigo, ¿verdad? El palo no te habla, no te ayuda, tú no le ayudas en nada, ¿verdad? El pescado tú solo le das de comer, pero el pescado no puede ser tu amigo. Entonces, comunión, hermano, estamos hablando de amistad, estamos hablando de compañerismo. Ahora vamos a un ejemplo más claro que nos puede... Claro, hermana, sí, no puedo tener comunión con un palo. Sí, pero también puede ser que yo viva con alguien y no tengo comunión con una persona de carne y hueso igual que yo. Judas caminó con Jesús y no tuvo comunión con Él. Hizo todo lo que los demás hacían, pero Él no tuvo comunión con Él. ¿En qué lo vemos? En que Él no fue transformado. Esa amistad, esa comunión. Ten cuidado con quién andas, dice, porque el que se junta con sabios, ¿qué? Sabio será. Ahora díganme ustedes, ¿sí? El que se junta con sabios, sabio será. ¿Sí? Sí, tiene comunión con ellos, porque un sabio ha tenido un montón de discípulos y no tienen
No aprenden, no son sabios. Pero el hecho de venir, ver a una persona sabia, querer ser su amigo, su siervo, primero se empieza siervo, empieza uno haciéndole las cosas y todo, y servir, eso lo aprendió yo del pastor. Él sirve, de repente él es amigo de los siervos de Dios. Lo abrazan como amigo. Ya no se llamaré siervos, os he llamado amigos. Antes de ser amigo, puedes ser siervo, servir, ayudar. Entonces la gracia de esa persona que vas a tener se va a ir y vas a poder empezar a tener comunión con esa persona. Y si tienes comunión con esa persona, serás transformado. Por eso es que hay muchos rebeldes en la iglesia que jamás llegan a ser como el pastor. Porque aunque vienen y hacen todo, pero no quieren tener comunión con el pastor. Cuando se sientan a comer, ellos se van por otro lado, ¿verdad? Es muy interesante esto, pero no es el punto. Pero la comunión, hermanos, Judas no tuvo comunión con el Señor, aunque anduvo con Él e hizo todo lo que los apóstoles hicieron. Quien tiene comunión con Dios, aquí ves, ¿qué nos muestra que alguien tuvo comunión con Dios? Tiene un parecido con Él, aunque sea un poquito más. A veces yo veo a algunos niños y está igual que el papá le hace, y el otro igual que el otro. Una vez habían unos niños que tenían ciertos problemas, entonces yo les dije, Señor bendito, mira, estos niños son la réplica de tal. Y el Señor me dijo, sí, porque esa persona les dedica tiempo y con Él pasan. ¿Por qué no les dedicas tiempo tú? Entonces empecé a dedicarles tiempo y para mi sorpresa empezaron a parecerse bastante a lo que yo creía que era lo que debían parecerse, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces creo que eso es importante, ¿verdad? Por eso los niños se parecen a sus padres, porque están mucho tiempo con ellos. Y claro, la naturaleza. Hechos 4:13. Miren, aquí certificamos que la comunión nos hace ser como Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué vieron, hermanos? De Pedro y de Juan, ¿qué vieron? El denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían ¿qué? Que habían estado con Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Estuvieron con Jesús, caminaron en comunión con Jesús, eran como Jesús, tenían el denuedo de Jesús. Ellos sí fueron impregnados de Jesús, ¿verdad? Judas no. Entonces, es importante entender que la comunión es ese parecido, ¿verdad? Por eso es una transformación. Entonces, nuestro llamado no es a obedecer las leyes de Dios, es a tener comunión con Dios y obedecer todo lo que Él nos diga. ¿Ya? Comunión es obedecer la voz de Dios que Él me dice a mí. Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? La siguiente semana no les terminé de contar la historia del niño. La siguiente semana le pagan a la mamá, le pagan cada 15, ¿va? Entonces ella dice: mi amor, haga sus tareas y ordene su cuarto porque le voy a hacer su pastel. No, dice el niño. No, la semana pasada no me lo hiciste. Y ahora, ni digamos cómo le ponemos, ¿verdad? ¿Sí? El hecho de que Dios nos transforme, cuando Él dice, porque está en su plan, y Él nos pide una cosita sencilla para que hagamos, Él nos dice: ay, Josué, ese muro está bien grandón, y ustedes son tan enanos, incapaces, no tienen poder, ni siquiera saben usar espada, porque ustedes eran unos esclavos que solo estaban construyendo pirámides, no las sabían botar. Entonces lo voy a tener que hacer yo. Así que tú da una vuelta a la ciudad la primera vez, hacelo por 6 días, después da 7 y griten. Es que nuestro Dios es genial. ¿Podían hacer eso Josué y el pueblo? Pero para ponerlo más intrigante, y cierren el pico todas las veces que dan la vuelta.
Sí, los 6 días calladitos. Y al final griten. Es que es nuestro Padre, ¿verdad? Y hacen ellos todo y entonces gritan y ¡bra! Se caen los muros. Anda a gritar a ver si se te cae. Ni siquiera la pared de enfrente se nos cae. ¿Quién va a creer? Y los científicos investigando cómo fueron que los gritos hicieron que... Si Dios lo hizo naturalmente, Él vio cómo mover las leyes para que eso sucediera. Pero quien lo hizo fue Él. ¿Por qué lo hizo? Él lo dijo, Él quería, era conforme a su plan, le dijo Josué, Josué obedeció y lo hizo. ¿Verdad? De ahí Josué cree que es fácil, pues sí, hombre, ya está. Vamos a Jai, es más chiquita. Y huyen de delante de sus enemigos. Soberbia, presunción. Las obras no nos salvan. Las obras no nos santifican. Tu obediencia no te santifica, no te hace crecer espiritualmente. No, no es así. No es así. Pero estar con Él y hacer lo que Él dice. Yo me acuerdo cuando, mire, yo era terriblemente terrible. No tenía ni un hábito en mi vida. Todo lo hacía por fuego, yo les he contado. Así que yo ahí tenía ganas de esto y hacía la cosa y le metí y salía, así salí de ingeniero, ¿verdad? Se estudiaba y el último dije, hoy sí me desvelo y hago y todo. Mi esposo se enojaba porque yo a última hora hacía las cosas y pasaba, ¿verdad? Y él bien diligente. Yo creía que era bien inteligente en ese tiempo. Dije, pero yo el último día, pero me sale bien y a veces hasta mejor nota, ¿verdad? Y no sabía que mi carácter estaba siendo degenerado. Y de ahí no podía ni siquiera lavarme los dientes todos los días porque había practicado una negligencia, desplicencia y descuido terrible toda mi vida. Y mi vivacidad me hacía creer que como me salía con la mía, está bien. No, hermano, una torpeza completa. Y un día el Señor me dijo, yo le dije, Señor, porque mi suegra es la madre de la disciplina, ¿va? Todo tan así, sus hijos tan disciplinados. Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame. Una cosa me dijo el Señor, da 6 vueltas a la ciudad, al 7º día le das 7 y gritas y se viene abajo. Vaya, le dije yo, ¿cuáles son? ¿Cuál es la instrucción? Te lava los dientes todas las noches, me dijo. No, yo no me quería lavar los dientes siempre, yo quería ser diligente, pero ese era no era ¿cómo se llama? Un altivo, era un castillo de demonios que no me permitían hacer nada con diligencia en mi vida. Entonces, sí, Señor, dije, en la noche, ¿verdad? Primera noche, y si yo no me voy a acordar, le dije, yo te voy a acordar. Entonces fui y me lavé los dientes la primera noche, por ahí por las 2, 3 noches, ya me había acostado y el espíritu, ¿no te lavaste los dientes? No, qué barbaridad. Hoy sí no. ¿Qué tal si lo dejamos pasar esta vez? Y entonces el espíritu me dice, ¿quieres ser diligente? Solo tienes que lavarte los dientes. Me gustó, me fui, me lavé los dientes y así seguí. Hermano, Dios sopló, botó esa cosa y hoy, hoy me asombra la diligencia que el Señor me ha dado en cuanto a mis hábitos, me enseñó. Es excelente. Si yo tomo medicinas, me las tomo siempre bien. Imagínense. Eso es algo así, mire. Para mí, es algo maravilloso. Leer la Biblia todos los días. No, hombre, si yo decía, hoy sí la voy a leer, y toda la semana se me olvidaba. Y el sábado que llegaba a la iglesia, no se me olvidó. Que yo quería leer la Biblia toda la semana y se me olvidó. Yo sé de dónde venimos, ¿verdad? Solo que tú te lo callas y yo te lo digo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios te va a pedir su voz, te va a pedir cositas. Eso es lo que quiere decir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre, si entendemos esto, no le vamos a dar mandamientos locos a nuestros hijos, porque nosotros no podemos darles la gracia para obedecer las cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, si Dios nos dice que hagamos algo, Él nos va a dar la gracia para poder hacerlo, amén.
Así que te sugiero platicar con Dios sobre cada cosa que veas en la Biblia que debes obedecer. Todo lo que veas en la Biblia. Lo mejor será que no estás bajo la ley, estás bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Será mejor que hables con Él y le digas, Señor, ¿qué hago? Porque según tú, ¿por qué, Sandra Patricia? ¿Por qué sos tan negligente? No se te pierde la cabeza nomás porque la tenés pegada, me decían, ¿verdad? Y es cierto, era cierto. ¿Por qué sos tan negligente? Porque no soy diligente. Eso es lo único que yo hubiera podido decir, ¿sí o no? Es que no soy, es que no sé. No, es porque Dios no me había dado su gracia. Amén. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Dice la Biblia. Todo lo que tenemos, sea que te diste cuenta que te costó o que no, todo te lo dio Dios. Y como Nabucodonosor, aunque tú creas y es tuyo y ya lo mueves y lo manejas, no es tuyo, es de Dios. Y si Él te lo quita, ahí quedó, ¿verdad? Entonces platica con Dios sobre los mandamientos. No te vayas a la ley, ¿verdad? Porque, hey, es que ya están leyendo todos la Biblia. Pues yo también la voy a leer. Y si no la lees, te vas a sentir bien condenado. ¿Sí o no? No. Mejor, pastores, padres, amigos, no les demos mandamientos a la gente. Invitémoslos a que tengan comunión con el Señor. Para que oigan su voz y Él les diga qué hacer. Amén. Mire, todo podemos hacerlo con comunión o sin comunión. No se equivoquen. Tener comunión con Dios no es hacer algo. Podemos todos venir a la iglesia y unos tuvieron comunión con Dios y otros no. Podemos alabar y adorar y unos lo hicieron en comunión con Dios y otros no. Comunión es una amistad. Alguien puede ser pastor y no tener comunión con Dios o haberla perdido hace mucho tiempo. Entonces, todo se puede hacer con comunión o sin comunión. Asegúrate de hacer todo con comunión. En comunión con Dios, en amistad con Él. No solo leyendo la Biblia Dios nos transforma. Miren, Josué haciendo un montón de cosas, guerras y todo, y Dios les estaba enseñando. David huyendo, corriendo. ¿Ustedes creen que andaba los rollos de...? No andaba los rollos de la ley. Él platicaba con Dios, él le cantaba, él pensaba en Dios. Y cuando estaba en medio de una guerra, estaba clamando, Señor, tú eres mi escudo alrededor de mí, mi fuerza y el que levanta mi cabeza. Señor, haz huir al caballo y al jinete, ¿verdad? Él estaba con Dios. Y así podemos estar nosotros cada día, en comunión. Entonces, ¿cuál es el enfoque del maligno? Si es en comunión, la comunión la que nos va a permitir recibir las obras de gracia. ¿Cuál es la estrategia que va a usar? Que está usando y le está funcionando genial. Sí, gracias. Distracción. ¿Quieres tener comunión? Sí. Les digo, den 3 saltos los que quieran tener comunión con Dios y todos vamos a saltar 3 veces. ¿Sí o no? Todos queremos tener comunión con Dios. El diablo no te dice, no tengas comunión con Dios. No. ¿Sabes qué te dice? Un mensaje en el teléfono, no me salió igual, va. Un WhatsApp. Ring, el timbre. Tengo que poner a lavar la ropa. Ay, hoy tengo una agenda bien apretada. Tengo que terminar, ¿cómo es que se llama? Los Toy Story, no. Los storyboard. Dios mío, tantas cosas que te vienen, ¿verdad? Y también a los pastores, no crean. Ay, aquel está en pecado, Señor, ten misericordia de él y qué sé yo, y que le voy a enseñar esto. Y uno está orando, no está discipulando. Pero tantas distracciones, hermanos. Tantas distracciones, de diferente manera. Y el diablo calienta el horno, ¿verdad? El faraón pone más trabajo, ahora ya no les daré paja, ¿verdad? Y el trabajo te toma desde X de la mañana hasta X de la tarde. Y luego las cosas, la tele, las novelas leídas o vistas, y todo lo único que pretende es una cosa, capturar tu atención, porque tu atención a Dios es tener comunión. Está un esposo y una esposa, ¿verdad? Y le dice el esposo, ¿me acompañás? Sí, le dice ella, pero ella ya había leído el libro, ¿verdad?
Entonces se fue y se cayó la boca a ella todo el camino. Entonces fueron, hicieron un gran viaje, regresaron. Ella no habló una palabra, él no habló una palabra. Se bajan del carro y ella dice, bueno, ha de estar enojado conmigo. Entonces se vuelve él ella pensó, se vuelve él y le dice, gracias por acompañarme, fue un viaje fantástico. Mire, la mujer no lo podemos entender, ¿verdad? Para mí, si una mujer no me habla, está enojada conmigo. Cuando mi esposo no me habla, tengo que estar, no esté enojado conmigo, no esté enojado conmigo, no esté enojado conmigo. Es hombre, es hombre, es hombre. Igual con mi hijo, ¿verdad? Así son, ¿verdad? Los hombres, grandes amigos que van a pescar, uno allá y otro allá. Y a lo sumo que llegan, cuando cacha uno. Esa es la gran comunión de los hombres, ¿verdad? Y ya no sé por qué me metí ahí. De comunión, ¿qué es comunión? ¿Verdad? Bueno, comunión es la atención. Eso estaba, atención, ¿verdad? Yo no sé, no voy a hablar como hombre porque no soy. Pero hermano, atención para una mujer, y le voy a dar el secreto a los hombres para tener a su esposa siempre enamorada. Pongan su atención en ella. Algo que les diga, ¿verdad? Ay, y fíjense en ella, en lo que dice, en lo que está, lo que le interesa. Entonces uno de mujer se siente, así como cuando eran novios, ¿verdad? Así uno se siente, wow, soy lo máximo, cuando el esposo le presta atención. Entonces, algo así siento yo que tiene que ver la comunión. Es prestarle atención a Dios, lo que piensa, ¿qué te parece, Señor? ¿Verdad? Eso es algo que mi esposo desarrolló desde muy niño por gracia. Por gracia. Tenía 8 añitos, ¿verdad? Y él me cuenta que jugaba con una boligoma en la cochera de la mamá, ¿verdad? ¡Plá! Tiraba, ¡pá! Y hacía su juego, ¿verdad? Y quien era su compañero de juego era Jesús, ¿verdad? Jesús era. Y mira, y démosle, y aquí, y allá. Y él toda la vida está haciendo las cosas con el Señor, ¿verdad? Desde chiquito. Es una obra de gracia. Pero nosotros podemos desarrollar esas cosas, hermanos. Podemos desarrollar la comunión por la gracia de Dios también, ¿verdad? Y el inicio y lo que sabemos es que hoy el Señor nos está abriendo los ojos y nos está diciendo, invitando a esa comunión. Nuestro enfoque es comunión. Si vas a hacer tu devocional, ten cuidado de no hacerlo, ya, son 15 minutos, pero me tengo que bañar, Eso no es comunión. Eso está como que le digas a la mujer, te voy a llevar a comprar un vestido, ¿viste? Sí, vaya, y ella bien contenta, llegan a la tienda, va, tenés 5 minutos para escogerlo. Mujeres, ¿quién se muere con una cosa así? Testifiquen aquí conmigo. No, hombre, la mató, ¿verdad? La mató, si ella quiere ver y todo, ¿verdad? Pero no, 5 minutos. Un solo hombre en la vida he conocido que tiene la paciencia de ir a comprar con una mujer. Uno. A los otros les recomiendo dejar a la mujer ahí, ir a hacer algo y llegar a traerla y pagar. Y ella se va a sentir bien feliz, ¿verdad? Hermanos, nuestro enfoque es presionar hacia la comunión con Dios. No hacer las cosas, mi devocional a la carrera, los cantos. No, es hacerlo con Él, ponerle cariñito a la relación. Es todo. Ese debe ser nuestro enfoque y nuestra presión. Y si leemos la Biblia, a ver qué dices. ¡Oh, mira lo que dices! ¿Verdad? Qué lindo lo que... Y le platicas. ¡Ay, qué bonito, Señor, esto! ¡Wow! Él es una persona, tiene sentimientos. Si nosotros tenemos, porque Él tiene. Lo podemos entender porque somos su imagen. Él tiene dignidad, ¿me entienden? Eso de estarle diciendo que se apure para hacer todas las cosas, no hay derecho, ¿va? Y cuando dejas tu devocional, hermanos, ve platicando con Él. Un joven, yo le decía, hijo, ¿tú crees que estar con el Señor es solo en la iglesia cantando la Biblia? No, si mira a Dios es el mejor ingeniero que hay. Él hizo el cielo, la luna, todo. Por su inteligencia Él le puso la cosa ahí. Y si tú piensas en eso, un ingeniero conoce mejor a Dios como ingeniero, ¿verdad? Y un doctor conoce mejor a Dios como el médico de médicos y le entiende por esto y aquí y platica con Dios porque Dios lo hizo las cosas. Cuando le platicas a Dios de lo que Él ha hecho, tú lo estás entendiendo a Él.
Y si lavar trastes, y si barrer, y si todo es una obra de Él. Uno puede tener comunión con Dios todo el tiempo, haciendo todo. Cuando le dije eso a ese muchacho, me dice, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Yo lo veía bien. Siempre le decía, ¿qué tal tu comunión con Dios? Y me decía, ay, mal, es que me levanté tarde y solo medio leí unos versos. Y yo, ay, ¿cómo explicarle? Pero el día que le dije eso, el día siguiente me dice, ¿qué tal? Le digo, súper, me dice, súper. No le voy a decir lo que me dijo porque si no van a saber quién es. Pero supónganse que voy a poner un ejemplo, espérame. Sí, no es el ejemplo, pero dice, súper me fue, nunca había peinado tan bien el pelo, ¿verdad? Pero platicando con él y preguntándole, dejé esos peinados preciosos. Digamos que era una peinadora, ¿verdad? No era un hombre, era una mujer, ¿verdad? Pero ¿sí me entienden? Y estuvo con Dios y disfrutó de Dios y se dio cuenta que Dios era capaz de ayudarle en cosas tan insignificantes como su trabajo, que para uno a veces ahí no tiene comunión con Dios. Pero uno sí puede trabajar con comunión con Dios o puede trabajar sin comunión con Dios. ¿Qué va a tratar el diablo? De distraerte ¿de qué? De que en tu trabajo tengas o no comunión con Dios, ¿verdad? Ok, entonces, Job tuvo, para terminar, entonces nosotros no vamos a presionar, sino en ser humildes y obedientes a la voz del Espíritu, ¿verdad? Eso nos va a permitir estar en comunión con Él. Job tuvo un problema muy parecido en esta área. Creer que Dios te debe algo si eres justo y obediente a su justicia o a sus mandamientos. Eso creía Job. Vamos a leerlo. Job 35:1. Mire esto qué poderoso. A Dios le gusta que seamos buenos con nuestro prójimo, sí, pero eso no le hace nada a Dios. No te hace merecer su favor tampoco. Miren qué genial la forma de decirlo de Job. O sea, voy a repetir. Sí, a Dios le gusta que seamos buenos, ¿verdad? A Dios le gusta que seamos amables, que seamos pacientes, sí, le gusta. Pero que tú seas amable y paciente con alguien, ¿qué te trae la obediencia a los mandamientos? Bendición. Eso sí te trae. La obediencia a los mandamientos te trae bendición. Por eso te digo que es bien inteligente obedecer los mandamientos de Dios. Entre más sepas, más bendición. Si eres obediente a las leyes del dinero que Dios estableció, vas a tener pisto. Así es, la sabiduría es así. Si eres obediente a los mandamientos de la sabiduría en cuanto a la alimentación, vas a ser sano en alimentación, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, bueno, relativamente sano, si heredaste una enfermedad, no, ¿verdad? Por eso es mejor Cristo. Entonces, hermanos, veamos cómo, aunque los mandamientos nos traen bendición, no nos hacen merecer el favor de Dios. Y eso es todo lo que Eliú le está tratando de meter a Job en la cabeza. Y mire, prosiguió Eliú, vamos a leer, hija, hasta el verso 8. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventajas sacaré de ello, de toda la obediencia? ¿Se acuerdan que Dios dijo que Él era recto, justo y temeroso de Dios? Entonces, ¿qué ventajas sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? ¿No es esa nuestra pregunta? Y si no es por obediencia, entonces, ¿qué provecho tengo? Y mira lo que dice: yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? ¿Qué le hacemos a Dios si pecamos? Nada. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Y miren la conclusión: si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Un hombre justo, dichosos son sus hijos después de él. Un esposo justo, dichosa su esposa. ¿Sí? ¿A quién le afectará? A tu prójimo hecho igual que tú. Eres un asesino y matas al pobre. ¿A quién le afectó? A la persona y su familia.
al hombre como tú, ya sea aprovechará tu justicia o dañará tu impiedad. Pero a Dios no le hacemos nada. Somos polvo que va, soplo que va y no vuelve, polvo de la tierra. No somos nada. A Dios no le afecta absolutamente en nada. Ni le ayudas ni le quitas. Reconocer eso cuesta. Pero eso es ser humilde, es la verdad. Cuando llegamos a entender estas cosas, dejamos de exigir, traer las 20,000 piedritas pidiendo dinero, ¿verdad? Mejor decirle, se le ofrece algo, otra cosita. Y hoy no quisiera hacer un cuadro de hojitas. Yo le puedo conseguir unas. ¿Me entienden? Ya no es obediencia a lo que yo creo que es relación. Es decir, es oírle y obedecerle. Amén. Entonces, quisiera terminar con esto. Humildad y comunión en la práctica. ¿Cómo desarrollo humildad, verdad? ¿Cómo desarrollo humildad? ¿Cómo desarrollo comunión? Y me gusta este proceso, sí, muestra un proceso. No voy a ahondar en humildad, no voy a ahondar más en comunión, pero lo que yo quería era que tú despertaras a una realidad. Hay una necesidad de dejar de creer que tus obras te hacen merecer algo de Dios y que vinieras a la humildad, ¿verdad? De entender que tus obras son como las piedritas que no valen nada, son como trapo de inmundicia, que solo a la gente alrededor tuyo le afectan, a Dios no le afecta para nada. Ahora, ¿es sabio obedecer? Sí, ya les dije, porque trae bendición, y la desobediencia trae maldición, ¿verdad? Pues es inteligente, pero Dios no nos debe nada por haberle obedecido, por venir a la iglesia, por arreglar siempre el sonido y las cosas. No nos debe nada. Nosotros te debemos por limpiar, ¿verdad? Porque nosotros somos los que disfrutamos que está limpio, que hay sonido, ¿sí o no? Al hombre como tú afectará tu obediencia o tu desobediencia. A Dios no. ¿Ya? Pero si Él dice, hey, anda al culto, quiero que vayas ahí, a tal hora, tal cosa, y le obedeces, su gracia, su favor, viene sobre ti. Él está contento que le hiciste lo que quería, lo que a Él le gusta, o lo que Él te pidió más bien. También le gusta que la gente haga lo que a Él le gusta. Así que mire 4 cosas. Este es un proceso por el que vas a pasar no solo para la humildad y la comunión, sino para todo. Primero es la inhabilidad inconsciente. Primero, no sé que no puedo. Está bien perdido. Ni sé que no puedo. Inhabilidad inconsciente. O sea, yo no sé que necesito humildad. No sé que no soy humilde. ¿Me entienden? No sé. Ni siquiera me había dado cuenta que yo era soberbio. No sé. ¿Verdad? No sé que no tengo esa habilidad. Entonces, cuando estás ahí, que era antes quizá de este día, o si Dios no te abrió, sigues ahí. Pero, antes de eso, cuando está uno, ni sé, entonces uno solo puede pedirle a Dios que le abra los ojos. Porque Él te puede hacer llegar al siguiente paso. Mire, inhabilidad consciente. Sé que no puedo. Ay, yo sé que soy soberbio. En el caso de la soberbia. En la inhabilidad consciente de la comunión, ¿cómo está? Ni sé que estaba distraído. Según yo, con venir a la iglesia ya estaba. Y estaba buscando a Dios y con leer la Biblia. Y no me había dado cuenta que estaba pensando en los frijoles. No sé que no tengo comunión. Inhabilidad inconsciente. Ahora, cuando me doy cuenta, yo creo en la salvación por obras como los Gálatas de la gracia he caído. De verdad, yo siento como que, de plano, yo sí creo que mi obediencia me debía. Y Dios me debía. Pero ya vi que no. Entonces, inhabilidad consciente. Sé que no puedo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pedir perdón y clamarle. Ahí solo puedo pedirle perdón, Señor, perdón, porque no puedo todavía, ¿verdad? Soy un gran soberbio, ¿verdad? Yo creo que todo lo hago porque sí. Una persona me dijo, mire, la verdad es que yo creo que uno tiene la provisión por lo que trabaja.
Yo le dije, ay, mi amor, ojalá no te toquen unos meses en cama, enferma, para ver que la provisión siempre va a estar ahí, y es porque Dios la da. No, mejor me voy a humillar, dijo. Porque el que no ha podido hacer nada y está en una cama se da cuenta que Dios lo sostuvo. El que estuvo en el vientre 9 meses y no fue ni abortado, ni muerto, ni de... ¿verdad? Y solo Dios pudo. Entonces, la inhabilidad consciente, yo solo le puedo pedir perdón al Señor. Señor, soy soberbio, ayúdame, cámbiame. A una persona le dije, ¿qué tal estás? Ah, pues yo estoy en la inhabilidad consciente. Ajá, ¿cómo así? Pues sí me estoy dando cuenta ahorita. Qué soberbia como contesté, qué soberbia como hice aquí, qué soberbia. ¿Y qué hacer? Le digo yo. Nada, me dijo. Ah, vaya, la siguiente lección, le digo. Tenés que pedir perdón, papito, ¿verdad? Tenés que pedir perdón cada vez que te des cuenta de algo. Perdón, Señor, cámbiame. Quiero ser como tú. Segundo. Y ser obediente a lo grande o a lo pequeñísimo que el Señor nos diga, como Jericó, ¿verdad? Como lavarse los dientes. Solo sé obediente. Por eso un mentor guiado por el Espíritu no le dice al discípulo qué hacer, sino que, ¿qué te pasa? Esto y esto y esto. Ay, Señor, ¿y qué va a hacer aquel para que... Decirle que haga pues que le dé una vuelta a Jericó todos los días. Y uno va y le dice, hijo, hace tal cosa, ¿verdad? Y el otro lo hace. ¡Ay, Dios lo bendijo! ¡Aleluya! ¡Qué mentorazo! No. Es la gracia de Dios. Porque la mamá le dijo, si haces tus tareas, la gracia. No es por lo que hizo. No. Le va a pasar al otro. Te voy a decir cómo hacer para hacer. Ahí te vas a estar. Nabu te van a decir. ¿Tú crees que ahora ya sos porque es lo que hiciste? ¡Ay, Nabucodonosor, pues. Bien, entonces sea obediente a lo grande y pequeño que el Señor te muestra. Esa es en la inhabilidad consciente. ¿Cuántos estamos conscientes de muchos pecados? Ya estamos en ese paso. Tercero, habilidad consciente. Yo puedo ya, soy humilde, tengo comunión con Dios y sé que la tengo. ¿Sí? Yo sé. Así que, hermano, ¿qué debes de hacer en ese proceso, en ese momento? Sigue presionando, retén la habilidad. Porque el que se duerme, camarón que se duerme, y así es también en la gracia, ¿verdad? Mantente humilde. Yo les di el ejemplo de cómo caí de la gracia. Yo decía, Señor, ya me arrepentí. Llevo como 15 años pidiendo que ya me arrepentí por haber caído de la gracia y por haberme enaltecido y no había modo, pero hoy ya estoy viéndola cerca. Amén. No caigas de la gracia, hermano. Mantente humilde. Reconoce que no es tus obras, no eres tú. Da gracias y alaba. Amén. Porque tiene, Señor, gracias, soy humilde. Gracias, Señor, ya no soy tan soberbio. Aleluya. Señor, ayúdame, sigue, Padre. Y yo practico la humildad, ¿verdad? Practico la comunión, Señor, ya puedo estar contigo, siento tu presencia en los devocionales. Aleluya, Señor. Puedo cantar en la iglesia y conectarme contigo. Qué lindo, precioso. Dale gracias, alábale. Sí, ya puedes. Y sabes que puedes. Y luego hay otro nivel. La habilidad inconsciente. Entonces es como aquel gusanito que dice, ¡oh! Y ni siquiera lo sabía. ¿Verdad? Ni siquiera. O sea, es tan natural para mí que ya no estoy consciente de esa habilidad. Soy humilde, pero me tienen que decir que soy, porque ya ni se me había ocurrido que era, ¿verdad? Me sorprende ver que alguien no puede hacer algo, o sea, que no es, o sea, para mí es tan natural como caminar, por ejemplo. Caminar es tan natural para uno, ¿verdad? Uno lo hace inconsciente, es una habilidad inconsciente. O sea, vamos de inhabilidad a habilidad y de inconsciente a inconsciente, ya se fijaron, ¿verdad? Entonces, el niño cuando empieza, está tan consciente de, y lo mira uno, y uno, vamos, más se agarra. Y cuando uno se va a acercar, o se tiran al suelo, ¿sí o no? Está tan consciente de que no puede, ¿verdad? Y de ahí empieza, tan consciente, de ahí empieza a caminar y todavía está muy consciente de los pasos porque de repente no vio, se emocionó por algo y al suelo. Él tiene que estar consciente para caminar. Después aprende a caminar. Hasta que ahorita te habías puesto a pensar wow, qué habilidad, puedo caminar. ¿Te sientes orgulloso por caminar?
Pero espérate, te caes de algún lugar, te quedas inválido un tiempo, o sea, y de ahí te restauras y empiezas la terapia. Y tú dices, qué difícil es caminar. Así dijo una persona que estuvo mucho tiempo. Se me había olvidado lo difícil que es que hay que este pie y dónde ponerlo y después cómo me tengo que balancear. Y es tan difícil caminar. Así es ser humilde, así es la comunión. Pero después la haces sin darte cuenta que has estado hablando con Dios todo el día, sin darte cuenta que eres humilde, que te están... Y te dicen, y usted no se da cuenta de todo lo que le gritaron. ¿Ah? A mí. Así es mi esposo. Ay, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué no lo demanda? ¿Ah? Ni se le había ocurrido que lo podía demandar. Pero a uno, ¿cómo que no se le va a ocurrir, verdad? ¿Cuál juicio estoy tirándole, verdad? Hay una habilidad inconsciente y esa es la transformación, ¿verdad? Ya eres humilde, esto puede ser en cualquier cosa. Así que yo te invito hoy, hermano, ahonda en la humildad, ¿verdad? Y en entender que tus obras no te merecen las obras de gracia. Presiona en la comunión y mira qué distracciones te están apartando. Hay cosas que te distraen completamente de la comunión con Dios, sobre todo el pecado. Él lo corta, la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, y pídele al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y supervísate con estos 4 pasos: inhabilidad inconsciente, inhabilidad consciente, habilidad consciente y habilidad inconsciente. Y como no lo anotaste, ahí te queda el video, ¿verdad? Ojalá se haya grabado. Así dije yo una vez y no se grabó y me quedé sin las notas. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en sus corazones. Si gustan, se ponen de pie y vamos a orar y le pedimos al Señor que tenga misericordia y que haga estas obras de gracia. ¿Cómo nos vamos a sentir ahora que haya una obra de gracia? Felices, agradecidos. Y ese es lo último que tienes que hacer. Cuando llegues a esa etapa, entra en el gozo de tu Señor y alábale por todo. O sea, que la meta es seguir alabándole como Jesús, que vivía siempre haciendo lo que el Padre decía, gozoso en el reposo de Dios. Esa es la habilidad inconsciente. Tú vives para servirle, para amarle. Sabes que Él es todo, que de Él viene todo. Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Jesús que nos lleves en esta mañana, Señor, paso a paso, Padre. Donde estemos, Señor, tu Espíritu Divino puede tomarnos desde donde estemos y ayudarnos a dar el siguiente paso. Te ruego, Señor, que grabes esta palabra en los corazones de tus hijos y que seamos circuncidados, Señor, de todo el pacto de la ley, porque queremos estar ligados a Jesucristo. No queremos desligarnos, Señor, pensando que las obras de nuestras justicias nos merecen, Señor, tu gracia. Que siempre podamos, cada vez que recibamos una obra de tu gracia, estar felices, agradecidos, contentos, Señor, y vivir para tu honra, para tu gloria. Bendice tu pueblo y despídenos en paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.